Bienvenidos y bienvenidas, esto es Acompañando Crianzas. En el programa de hoy viajamos a Toay para hablar con la licenciada en Psicología María Liz Casati. Nos contará cómo se trabajan las habilidades sociales desde su lugar como psicóloga, cómo es el trabajo sobre las emociones y mucho más. No nos alcanzan los minutos del programa para mostrarles esta hermosa charla completa, así que la segunda parte la van a poder disfrutar el miércoles que viene. También estará la licenciada Paula Ana con su espacio nutritivo. En esta oportunidad analizará varios productos pensados para bebés: leche, galletitas, cereales y un jugo frutal. A veces las apariencias engañan, pero con información de profesionales podemos hacer mejores elecciones. Vamos con un pequeño adelanto del programa de hoy. Nos encontramos en la localidad de Toay, en Acaya, para charlar con la licenciada en Psicología María Liz Casati. ¿Me acompañan? Liz, bienvenida a Acompañando Crianzas. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por invitarme. Para mí es un placer. Nos gustaría conocerte un poquito más y saber cómo inició tu camino en la psicología. Bueno, en realidad desde pequeña tuve muchísima curiosidad para entender. Yo lo que quería saber era cómo funcionaba la mente, ¿no? Entender a las personas. Era como, si algo soy, es curiosa. Y recuerdo de chiquita ir a la biblioteca de mi escuela y recuerdo un libro que saqué, que luego compré, digamos, cuando me recibí, que fue el test del árbol. Y yo no entendía nada, imagínate, era re chica. Y recuerdo que veía las diferentes maneras de dibujar un árbol y lo que eso, digamos, implicaba. Y entonces, bueno, es como que les hacía dibujar a todos árboles y veía, y eso me encantaba. Después, cuando me recibí, recuerdo que compré ese libro, apliqué un par de veces la técnica, pero bueno, hoy en día no me dedico a eso. Pero bueno, esos fueron como mis inicios. Trabajás en equipo con Silvia Fernández, fonoaudióloga. Contanos en qué te enfocás vos como psicóloga para trabajar las habilidades en infancias y adolescencias. Sí, trabajo con Silvia. La verdad es que, bueno, para mí es maravilloso poder trabajar con ella. Hicimos la formación juntas hace muchísimos años y si bien, bueno, fue un recorrido largo hasta poder proyectar esto que estamos haciendo ahora, que es el poder trabajar juntas. Básicamente lo que yo hago, en donde por ahí pongo más el foco y la atención, es en el modo de vincularse y sobre todo en la gestión emocional, ¿no? Es muy importante que haya un aprendizaje, ¿no? en las emociones. Si bien es algo que por suerte se ha comenzado como trabajar más en las escuelas y también en las casas, ¿no? Los papás, esto de hablar más sobre las emociones con sus hijos, hace falta más, ¿no? Yo, si bien hago habilidades sociales, también tengo algunos pacientes particulares y observo, por ejemplo, en pacientes adultos, esto de muchas veces no poder interpretar en su cuerpo qué es lo que les está pasando o qué es lo que sienten, ¿no? No poder poner el nombre. Y eso tiene que ver con justamente la falta de recursos que no incorporamos cuando éramos niños. Y entonces, bueno, esta modalidad de trabajo, que son las habilidades sociales, justamente nosotros hacemos mucho foco a eso, de preguntarles cómo se sienten, pero a ver, ¿y estás enojado? Y bueno, ¿cómo te sentís? Y hacer como también cambios
con los otros actores que están en la situación, ¿no? Y a vos, ¿cómo te hizo sentir eso, esto que pasó? O esto que él te dice, ¿no? Entonces, bueno, también ahí se va haciendo lectura de las otras personas y esa es la riqueza de las habilidades sociales. ¿Cómo es el trabajo sobre las emociones con infancias y adolescencias? Las emociones son parte de nuestra vida, o sea, desde que nacemos hasta que nos morimos, transitamos por las distintas emociones, ¿no? Desde el vientre materno nosotros comenzamos a sentir las primeras emociones que no son propias, sino que son las de nuestra mamá. Por eso tanto se habla de la importancia de tener, digamos, de ser conscientes como mamá de cómo vamos transitando nuestro embarazo, porque ahí ya va llegando las primeras informaciones, ¿no? Hacia ese bebé. Luego, al nacer, comienza a través de las distintas experiencias que va teniendo en la vida a sentir sus propias emociones, ¿no? Y ahí está el papel tan importante de los adultos o los orientadores, ¿no? De ayudarlos a poder primero identificar, ¿no? qué es lo que me está pasando o qué es lo que estoy sintiendo ante una determinada situación, ¿no? Para después poder ponerle la palabra, ¿no? Por ejemplo, eso que estás sintiendo es enojo, o eso que te pasa es frustración porque no podés hacer lo que querés. Pero para poder, digamos, marcar esto, primeramente, digamos, la persona tiene que poder identificar esto en el cuerpo, ¿no? Las emociones son una respuesta automática ante estímulos internos o externos, ¿no? Lo interno sería, por ejemplo, pensamientos. El pensar en una situación que ya viví me puede despertar alegría, como también me puede despertar mucho enojo, ¿no? O angustia. Y los estímulos externos tienen que ver más con las situaciones que se van vivenciando en el momento. En habilidades sociales nosotros trabajamos mucho con digamos, los estímulos externos, es decir, se va generando determinadas dinámicas que eso va despertando emociones, ¿no? Y nosotros ahí tenemos que estar como muy atentas en poder ir discriminando esto y poniendo en palabras, porque muchas veces ellos justamente necesitan de ese modelado, es decir, de que alguien les marque qué es lo que le está pasando para poder identificarlo y entonces después poder decir, me pasa esto. Es maravilloso ver, digamos, este aprendizaje cómo se va dando. Muchos de ellos llegan, por ejemplo, y nos marcan. Nosotros en las puertas, tenemos en varios sectores de acá del espacio, indicadores, y entonces, por ejemplo, hoy llegué así y te marcan, no sé, en rojo, y vos ya sabés que está enojado, ¿no? Y entonces, y bueno, ¿y qué te pasó? No, me pasó tal cosa, hice tal otra. Bueno, ¿y qué podemos hacer para que estés mejor, ¿no? Y entonces ahí ya ayudamos un poco a esto de la gestión. Otras veces directamente nos llegan a marcar, digamos, cómo están, porque directamente los vemos, que vienen enojados o vienen como muy apagados. Y entonces ahí vamos por otro lado, ¿no? Ser más cautelosos en los que se les propone o también por ahí ir con preguntas, ¿no? Por ejemplo, hay niños que a veces llegan como muy cansados y uno puede decir, ¿está cansado o le pasó algo? O está triste, ¿no? Y entonces ahí comenzamos a jugar con todo eso y ver, ¿no? Y también generar la mirada de sus compañeros, que eso a veces es lo más difícil, ¿no? Esto de poder detectar qué es lo que le pasa al otro, y nosotros trabajamos muchísimo en eso. Y está la riqueza de, a través de estos modelados que nos contabas, y el contacto con el otro, ¿no? Lo grupal, que puede generar situaciones disparadoras en las que mediante esta intervención ellos puedan poner en palabras cuál es esa emoción o identificarla en su propio cuerpo, ¿no? Como nos mencionabas. Sí, eso, eso es fundamental y eso es algo que, bueno, a mí en lo personal me encanta. Por ahí en el consultorio, cuando por ahí uno hace un abordaje individualizado, generalmente ya trabaja con algo que ya pasó, ¿no? Y la emoción no es la misma, se vivencia de un modo distinto y en niños sobre todo muchas veces te dicen no me acuerdo o no sé, ¿qué te dijo mi mamá?
y se pierde un montón de información para poder trabajar. No es lo mismo cuando hay un conflicto que hay que resolver y entonces ahí se comienza a modelar y ellos pueden ver, digamos, en el momento, en el acto, en la situación, en el presente, cómo resolver y ver las distintas miradas, ¿no? Del otro, de lo que a mí me pasa, de lo que puedo hacer, de lo que me dicen. En neurodivergencia muchas veces lo que sucede es la rigidez mental, ¿no? Esto de pensar las cosas de un modo determinado y es difícil generar otras variables, ¿no? Justamente a través de estas dinámicas nosotros aportamos esa flexibilidad en el momento. Les decimos, bueno, mira, pero a vos te pasa esto, pero a mí me pasa tal cosa. ¿Y a él qué le pasa, no? Pregúntale. Entonces, de algún modo se obliga, ¿no? Se va llevando a la persona para que pueda tener en cuenta a las otras personas, ¿no? Y desde ese lado, al empezar a tener un registro, ahí es donde comienzan a tener más habilidades en relación a vincularse con otras personas. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Seguimos con la entrevista a la licenciada María Liz y Casati. Somos modelos de la adquisición y del manejo de las habilidades sociales de las infancias que acompañamos, tanto para lo bueno como para lo no tan bueno. ¿Esto es así? Con respecto a esto que me decís, es algo fundamental. O sea, nosotros como adultos tenemos la responsabilidad, ¿no?, de orientar y está en nuestras manos justamente eso, que nuestras infancias puedan tomar lo bueno o lo malo de nosotros. Si nosotros actuamos de un modo incorrecto, ellos generalmente te lo marcan. Por ejemplo, yo tengo hijos pequeños y uno es humano y también se equivoca, ¿no? Y entonces por ahí cuando, por ejemplo, hay modos que no les gusta de mí, por ejemplo, me dicen, mamá, no me gusta cómo me estás hablando. O me podrías pedir por favor, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a veces a decir, alcanzame tal cosa o dame tal otra, ¿no? Y ellos te marcan mucho eso. Mamá, ¿me podrías pedir, por favor?, ¿no? Y entonces, bueno, desde esas pequeñas actitudes que uno puede prestar atención como cómo ellos te escuchan, ¿no? Porque se habla un montón de las palabras mágicas, ¿no? De gracias, por favor, y cómo ellos lo van internalizando y te lo van mostrando cuando vos por ahí a veces no tenés en cuenta eso, ¿no? Y sobre todo es tan importante para ellos poder interactuar con personas que justamente tengan buenos valores, que sean empáticos y respetuosos con las infancias, ¿no? Muchas veces se les piden cosas que ellos todavía madurativamente no lo pueden lograr. Y eso pasa un montón en casa y pasa también en las escuelas, en donde, ¿y por qué no haces tal cosa? ¿O por qué no te podés quedar sentado, no? Y quizás hay alguna condición que está aprendiendo igual, pero no puede estar sentado, necesita deambular, y entonces se le exige eso, ¿no? Tenés que estar porque nos ha pasado, por ejemplo, de ir a instituciones o por ahí pacientitos nos dicen que no les dejan utilizar determinados objetos en la escuela porque consideran que con eso distraen a sus compañeros o molestan o que lo usan por un capricho, no entendiendo de que justamente lo necesitan para regularse, para poder prestar atención, ¿no? Y entonces los adultos tenemos que ser más empáticos en eso, ¿no? No, si yo le digo esto a la señora se enoja o me dice que no lo necesito. Entonces, bueno, por ahí como adultos preguntar más, ¿y por qué usas eso? ¿Para qué lo necesitas? Si yo veo que, digamos, no sé, trajo un objeto y de repente se genera una dinámica que no quiero, ¿no?, en el aula, bueno, pero entender por qué lo está usando, ¿no?
si realmente tiene que ver con una cuestión de juego o si hay otra cosa atrás, ¿no? Siempre detrás de una conducta hay una emoción, y toda emoción siempre tiene una información. Y nosotros como adultos tenemos que poder detectar eso, poder entender, ir un paso más hacia adelante, de poder ver de que todo lo que absolutamente hacen nuestros niños y nuestros jóvenes tienen una razón, tienen un objetivo, en donde a veces eso es consciente y otras veces no. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Hola, ¿cómo están? Esto es Espacio Nutritivo y hoy vamos a hablar sobre los alimentos para bebés. Hay muchas opciones en el mercado, cada vez más. La industria está siempre buscando cómo atraer este tipo de público. Y así que hoy vamos a ver algunos de estos productos para ver si son recomendables o no para estos bebés. Vamos a empezar con que es un puré de frutas que viene en este tipo de envase. Dice puré de manzana, pera y banana, mix frutal. Pero bueno, vamos a mirar los ingredientes en realidad, porque muchas veces es engañoso lo que vemos en el frente del envase, que es lo que se busca para atraer al consumidor. Pero tenemos que mirar siempre los ingredientes como les explicaba en otros programas. Pulpa de manzana, pulpa de pera, pulpa de banana, jugo concentrado de manzana, ácido ascórbico, ácido cítrico. La pulpa de fruta y el jugo concentrado de fruta no deja de ser azúcar, porque la fructosa de la fruta, cuando pierde la matriz y la fibra natural que encontramos en la fruta entera, es azúcar, ¿sí? No se recomienda el azúcar en bebés y la recomendación es evitarla en lo posible hasta los 2 años. Además, una cosa importante a tener en cuenta es que si miramos la fecha de vencimiento, vence en julio del 2026. O sea que eso es llamativo, porque un puré de frutas que puede estar en un envase 1 año, no es lo mismo que una papilla que preparamos en casa con la fruta fresca y que la hacemos nosotros, no tiene aditivos ni conservantes y es natural. Después tenemos, vamos con el Nestum, famoso Nestum que se recomienda a partir del inicio de la alimentación complementaria para bebés. Este es multiserial, bueno, hay otras variedades, hay de arroz, hay con miel. Este, por ejemplo, tiene harina de trigo, harina de arroz, harina de maíz, después tiene varias vitaminas y minerales y algunos agregados de la industria. Por un lado, este no tiene azúcar, pero hay otros que sí. Y bueno, como les decía anteriormente, no se recomienda en lo posible hasta los 2 años. No deja de ser una mezcla de harinas y azúcar en el caso que lo tenga. Bueno, y el que tiene miel también, la miel no deja de ser azúcar tampoco. Y además se recomienda evitarla hasta el año y algunos profesionales la recomiendan evitar hasta los 2 porque, bueno, esto es azúcar igual. No es un alimento necesario para bebés porque hay otros alimentos naturales que pueden reemplazar esto. Es una mezcla como les decía, de harinas, azúcar y aceite que no van a comer nunca más. O sea que no tiene mucho sentido que lo incorporemos, ¿sí? Después tenemos estas galletitas, las Sokebon, que también se recomiendan mucho para el inicio de la alimentación complementaria, para bebés. Bueno, ya tenemos acá un llamado de atención, porque tenemos 2 sellos. Exceso de azúcares y exceso de calorías, o sea que ya eso nos tendría que estar alertando. Después, cuando miramos los ingredientes que están por acá, dice harina de trigo enriquecida, azúcar, aceite de girasol de alto leico, jarabe de maíz de alta fructosa, grasa bovina, carbonato de calcio, leche en polvo, sal. Bueno, después tiene leudantes químicos, emulsionantes, aromatizantes, mejorador de la harina. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de acá? Tiene azúcar como segundo ingrediente, o sea que tiene mucho azúcar.
Tiene jarabe de maíz de alta fructosa, que es un endulzante que se usa en la industria, que es de muy mala calidad nutricional y altamente adictivo. Después tiene grasa bovina, que son grasas saturadas, tiene leche, tiene sal, son un montón de ingredientes que no son recomendados para bebés en el inicio de la alimentación complementaria ni después tampoco, ¿sí? Por todos estos agregados que tiene. No es algo que necesitemos darle a un bebé. Si necesitamos ofrecer algún alimento en cuanto a practicidad, siempre va a ser mejor un trozo de banana, un pedazo de pan, una galletita casera, cualquier otra cosa que hagamos en casa que sea natural. Bueno, y después tenemos estas que son las leches llamadas de continuación, que se comercializan para niños a partir del año de edad. No les voy a leer todos los ingredientes, pues son muchísimos, pero bueno, les leo los primeros. Leche parcialmente descremada, fluida, agua potable, lactosa, crema de leche, maltodextrina, aceite de canola, galacto, bueno, esos son probióticos, suero lácteo, aceite de girasol, polidextrosa. Bueno, ya leemos lo primero y tenemos azúcar, tenemos leche parcialmente descremada y en los niños a partir del año se recomienda la leche de vaca entera hasta los 2 años, después puede ser parcialmente descremada. De todas maneras, siempre la leche materna va a ser el alimento de elección, con eso ya cubren todos los requerimientos y en el caso de que no siga con la lactancia materna, la leche de vaca entera es la opción si queremos incorporar lácteos. Siempre se recomienda que no sea más de 500 centímetros cúbicos diarios, ¿sí? Para que no interfiera en la absorción de hierro. Esa sería la recomendación. Y esto tiene un montón de vitaminas, minerales. En realidad es como se promueve un poco esto, ¿no? Tiene todo lo que tu bebé o tu hijo necesita porque tiene hierro, porque tiene calcio, fósforo y un montón de vitaminas y minerales. Pero en realidad todos esos agregados de vitaminas y minerales no dejan de ser artificiales y lo cierto es que, como les decía, en la leche materna se cubre todo eso, más una alimentación variada y nutritiva. Vamos a encontrar todo esto en los alimentos naturales. Entonces, esto no es necesario. Y además, lo que pasa con estas leches es que generan preferencia por los sabores dulces, desplazan el consumo de otros alimentos, son carísimas y además predisponen al desarrollo de caries y obesidad. Entonces, no son recomendables. Bueno, espero que les haya servido toda esta información y nos vemos en el próximo Espacio Nutritivo. Si les interesa la información sobre alguna categoría de productos, pueden escribirnos al WhatsApp o al Instagram. Acá les dejamos toda la información. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 9:30 por la pantalla de la televisión pública pampeana. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañar infancias y crianzas desde el respeto y el amor. Hasta la próxima.